Hola, estimados y estimadas colegas. En este video expongo cómo efectuar un diagnóstico estratégico empresarial bajo una metodología que eleva considerablemente la fiabilidad y precisión de los resultados respecto a la vía limitada que suele emplearse corrientemente. El diagnóstico estratégico constituye base ineludible para la toma de decisiones concernientes al mediano y largo plazo. Su rigor y acierto son determinantes para definir con fidelidad la visión y la misión de la entidad, así como la red de objetivos y proyectos que, alineados convenientemente, podrán hacer realidad toda proyección. Erróneamente y con no poca frecuencia se considera que la sola identificación de las fuerzas, debilidades, oportunidades y riesgos de la empresa, llámese FODA por sus siglas en inglés, constituye un diagnóstico estratégico. Aquí rebatimos tal primario supuesto con solo revelar paso a paso, de manera directa, cómo arribar efectivamente a un riguroso y válido diagnóstico. En este video exponemos, en forma pragmática y enunciando casos de nuestra trayectoria como consultores, la ruta que seguimos en la etapa de diagnosis cuando conducimos proyectos de planeamiento estratégico de unidades de negocios. Tal ruta está conformada por 4 tramos, a saber: 1. Identificación de los factores clave de éxito del ramo en el que actúa la entidad. 2. Determinación del FODA de la empresa, en el que se devela sus fuerzas y debilidades, así como las oportunidades y riesgos del entorno. 3. Jerarquización de los elementos del FODA. Y 4. Confección de la matriz diagnóstico empresarial. A continuación nos ocupamos uno a uno de estos peldaños del método. ¿Qué duda cabe? Todo plan estratégico y la estrategia misma apuntan a lograr el éxito, a alcanzar determinados objetivos terminales en cierto periodo. De ahí la pregunta inicial y crucial del proceso de planeamiento: ¿qué debemos hacer en los aspectos concluyentes, determinantes de la empresa para conseguir el éxito? Los factores clave son, pues, en esencia, los elementos, ingredientes o condiciones sine qua non, indispensables para que dentro del ramo o negocio una compañía resulte victoriosa respecto a sus competidores. Veamos algunos ejemplos de factores clave de éxito identificados en procesos de planeamiento de ciertas empresas clientes. En el caso de una organización bancaria, los estudios que dirigimos hace algunos años llevaron a identificar 4 elementos de orden concluyente: fiabilidad, gama de productos, calidad del servicio y canales de distribución. En unos momentos retomaremos el tema de esta industria para proporcionar detalles sobre estos 4 factores clave. En el rubro de la industria cervecera, advertimos 2 factores determinantes del éxito de cualquier organización. En primer término, el posicionamiento de marca. Esto es el lugar que ocupa la marca particular en la mente de los consumidores en comparación con el logrado por los competidores del rubro. El segundo factor clave es la capacidad de distribución masiva, medio de poner al alcance de los consumidores un producto en el que la elección y la decisión de compra responden a la ocasión y son prerrogativas virtualmente exclusivas de cada quien. En el negocio de los supermercados observamos 3 factores clave. Primero, la posesión de un abanico de productos y marcas que cubra el mayor rango posible de los requerimientos de los clientes. Segundo, una calidad de servicio expresada en la confiabilidad y garantía de los productos, en la relación calidad-precio, en el ambiente, la limpieza, el orden y la seguridad, y en fin, en la agilidad y la amabilidad en el servicio. Para terminar, el tercer factor clave es la disponibilidad de una red de tiendas que permita la cercanía a los clientes, así como competir con los otros actores en el mercado, llámense tiendas de departamento, tiendas de conveniencia o ventas online. Cabe aquí una digresión. Hace instantes enunciamos los 4 factores clave de éxito del ramo bancario. Compete ahora retomar brevemente el tema
debido a que tal sola enumeración es exigua, en este como en cualquier otro caso, para sentar las bases de un efectivo diagnóstico estratégico. Debemos, pues, como lo hacemos en el tramo derecho del diagrama, ahondar en el análisis a fin de precisar el contenido de cada factor y posibilitar así el arribo, en su momento, a conclusiones firmes sobre la real situación de la entidad bajo examen. En esta segunda fase del diagnóstico se identifica, bajo la denominación de análisis FODA, dos tipos de variables que hoy o en el plazo del plan inciden o podrían incidir sobre la actuación y los resultados empresariales perseguidos: las variables internas y las externas. Las variables internas se refieren a dos elementos inherentes o propios de la entidad: sus fuerzas y sus debilidades. Las fuerzas son factores que representan ventajas frente a los competidores o para alcanzar objetivos. Las debilidades constituyen restricciones comparativas de la entidad respecto a los competidores o limitativas para lograr objetivos. Las variables externas, por su parte, conciernen a los factores presentes o potenciales del entorno de la organización. Esto es, las oportunidades y las amenazas que afectan o podrían afectar su desenvolvimiento en la ruta hacia los objetivos previstos. Son oportunidades las circunstancias del entorno que podrían favorecer el logro de objetivos o resultados, mientras que las amenazas constituyen situaciones capaces de poner en riesgo su consecución. En este diagrama se consignan las fuerzas y debilidades de la entidad bancaria que hemos elegido como ilustración del proceso de diagnóstico. El comité responsable del análisis estratégico concluyó que eran fuerzas de la empresa las que pasamos a enumerar: buena calidad de cartera de clientes, organización no burocrática, accionariado sólido, banco atractivo para la inversión extranjera, buen nivel de automatización, banco rentable, buena imagen y prestigio entre clientes y entorno, cultura y reputación de excelente trato al cliente, disposición de un banco offshore y capacidad de desarrollar productos ad hoc para los clientes. Por el lado de las debilidades se combinó que las siguientes tenían repercusión estratégica efectiva: carencia de banca de inversión, insuficiente capacidad de hardware, limitada red de agencias, reducido patrimonio, banca personal no consolidada y pobres canales de distribución virtuales. En el caso de las oportunidades visualizadas en el entorno de la organización, se predijeron las siguientes: desarrollo del mercado de capitales, mayor acceso a tecnología de punta y captación de clientes insatisfechos de la gran banca. Y en el ámbito de las amenazas, el análisis arrojó las siguientes: ingreso de banca extranjera, elevada exposición a la reducción de márgenes financieros, riesgo de cambio de reglas tributarias sobre el producto líder leasing y sobreexposición a la devaluación dado la cartera dolarizada del banco. Hasta aquí han sido identificadas las fuerzas, debilidades, oportunidades y las amenazas de la empresa para el horizonte del plan. No obstante, todos los elementos no tienen la misma importancia o sensibilidad respecto a la situación y las proyecciones de la empresa. De ahí que sea trascendente especificar el peso de cada uno respecto a los demás. Con tal objeto, la fuerza más gravitante que pudiera poseer cierta organización será bautizada como F1, la que le sigue como F2 y así sucesivamente. Y semejante convención se adoptará para las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Este peldaño final del diagnóstico estriba en clasificar cada elemento del FODA, prescindiendo de su jerarquía o de cualquier otra consideración, bajo la columna que representa el factor clave de éxito al que afecta más directa y relevantemente. Aplicando este criterio, tal como se observa en el diagrama, en nuestro caso ilustrativo los componentes del FODA se han ubicado en las 4 columnas correspondientes a los respectivos factores clave de éxito de la industria bancaria que fueron identificados en la primera fase del diagnóstico.
La matriz tiene dos columnas finales a las cuales no hemos aludido aún. Una de ellas, denominada variables de supervivencia, es empleada para clasificar los elementos del FODA que, no perteneciendo a la categoría de factores clave de éxito, son vitales para la supervivencia empresarial. La última columna, otras variables, se utiliza para ubicar los factores, con independencia de su importancia, que no son clasificables en ninguna de las demás. Obsérvese, como detalle, que en el gráfico se señalan con color amarillo los 3 factores más importantes o sensibles de cada elemento, con el solo propósito de destacar su trascendencia relativa respecto a los demás. Hagamos un acercamiento del cuadro para apreciar mejor sus detalles. Las fuerzas. Las debilidades. Las oportunidades. Y las amenazas. Teniendo a la vista la matriz diagnóstico, la respuesta de las siguientes preguntas modelará un diagnóstico sobre la situación de la entidad cara a su futuro y, en adición, insinuará qué rumbo debería tomar. He aquí las cuestiones. 1. ¿Cuáles son sus 3 mayores fuerzas y cuáles benefician sus variables de supervivencia? 2. ¿Cuáles son sus debilidades más gravitantes? ¿Alguna de ellas podría afectar la propia supervivencia de la firma? 3. ¿Pueden razonablemente tales fuerzas contrarrestar en intensidad y oportunidad las debilidades de carácter decisivo? 4. ¿Las oportunidades y las amenazas impactarían con semejante intensidad el futuro de la empresa? Y 5. ¿Qué decisiones estratégicas debería tomar el banco? ¿Cuál podría ser su futuro de no tomarse las medidas determinantes ineludibles? En síntesis, al momento de confeccionar la matriz diagnóstico, se manifestó la existencia de una situación favorable en cuanto a la solidez del accionariado y a la posesión de una clientela selecta, complacida y con un potencial de crecimiento a costa de los clientes insatisfechos de la gran banca. Pero a estas condiciones favorables se oponía una debilidad decisiva, con rango de variable de supervivencia: el reducido patrimonio. Este era sin duda el escollo determinante, categórico, no solo de su actuación financiera, sino de las posibilidades de desarrollo, dado las limitaciones de ley para efectuar colocaciones por encima de la dimensión patrimonial de cualquier institución financiera. Y más aún, atentaban contra dicha capacidad de acción y desarrollo la debilidad de la banca personal y la carencia de una banca de inversión, amén de la limitada red de agencias y los pobres canales de distribución virtuales. Por el lado de las oportunidades del entorno, hay que mencionar su fragilidad, dado que el desarrollo del mercado de capitales y el acceso a la tecnología de punta no constituían factores privativos del banco, sino más bien circunstancias convenientes para todos los actores del mercado. Y en fin, la totalidad de las amenazas apuntadas en la matriz eran conexas al problema patrimonial y a la propia estructura de los activos de la empresa. Todo indicaba, pues, que la entidad enfrentaba una situación a todas luces crítica, cuyo talón de Aquiles era su reducido patrimonio. No incumbe tratar aquí sobre la ruta estratégica que se siguió en tal circunstancia. Cabe señalar, empero, que ya entonces se hizo patente cuál era el camino, tal vez el único: aprovechar las fortalezas del banco, esencialmente su atractivo para la inversión extranjera, para arribar a una conveniente fusión con alguna organización del rubro. Luego de las exploraciones, los análisis, los tanteos y los tratos, logró su fusión con una entidad bancaria asociada a capitales foráneos, con la que conformó una única sociedad que hoy opera con el mayor éxito en el rubro. Hasta aquí mi publicación, estimados y estimadas colegas. Muchas gracias por su atención, va un cordial saludo y hasta pronto.